Hace 9 semanas me planteé este reto de practicar speaking por 15 minutos al día con la técnica de storytelling. Hoy te cuento las 3 cosas que aprendí después de todo este periodo de práctica e incluso una cosa que casi me hace dejar de practicar. Quédate y te lo cuento a continuación. Empecemos por lo que funcionó. La primera cosa que funcionó sí o sí en estas 9 semanas de práctica fue el hecho de anclar estos 15 minutos de práctica después de una actividad que yo ya hago. Por ejemplo, después de almorzar, limpio todo, lavo los platos, me cepillo los dientes y después practico storytelling. Y en los días en los que no puedo hacer esta actividad a esta hora en específico, lo hago en la noche, justo después de hacer ejercicio, me ducho, me aseo y practico mis 15 minutos de storytelling. Entonces, cuando tú anclas esta práctica speaking a otra actividad que tú ya haces, se vuelve parte de tu rutina, parte de tu actividad diaria. Entonces, te cuesta menos hacer esta práctica de speaking. La cuestión no es practicar 2 horas, 3 horas en un día que me siento motivado, sino por el contrario, hacerlo constantemente todos los días. Si empiezas con 5 minutos, está perfecto. Puedes ir avanzando paulatinamente a llegar a 10 minutos, 20 minutos. Tú entiendes la idea. No es lo mismo practicar 3 horas cada 5 días o 3 horas cada 2 semanas que practicar 5 minutos cada día. El hecho de ser constante y consistente va a crear un efecto de nieve mucho más significativo en tu progreso real que el practicar esporádicamente cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, cuando me siento motivado, cuando lo que realmente te va a ayudar a construir este hábito de practicar speaking y continuamente ir mejorando va a ser precisamente ese trabajo que le dediques diariamente. Va a ser parte de tu vida y no te va a costar, no va a ser una fricción tan extrema el hecho de separar 3 horas a la semana cuando puedes trabajar 5 o 10 minutos cada día y a la semana vas a acumular 1 hora o más de 1 hora de práctica, que es mucho más efectivo y eficiente que practicar cuando te acuerdas. Entonces, si dependes de la motivación, vas a fallar inevitablemente porque no todos los días te vas a sentir motivado. El lunes te vas a sentir cansado, el martes vas a tener mucho trabajo, el miércoles tendrás una reunión con la familia o cualquier evento puede suceder. Pero si practicas 5 minutos el lunes después del almuerzo, 5 minutos el martes después del almuerzo, o si tu horario te lo permite en la noche o muy temprano en la mañana, ya depende de ti. Lo vas a hacer regularmente todos los días y va a ser mucho más fácil que tú te adaptes a esto y va a ser mucho más fácil que tú practiques. Es más fácil que tú practiques 5 minutos en la mañana antes de salir al trabajo que 1 hora de tu día, porque no siempre vas a tener el tiempo por tu trabajo, por tus niños, por los estudios, por lo que tú quieras. No siempre vas a tener 1 hora, pero 5 minutos al día creo que tú sí vas a poder hacer una práctica. Pasando a otro tema. Cuando empecé a practicar speaking, me di cuenta de que mi problema no solamente era la falta de vocabulario, sino la falta de organización al momento de hablar. Si bien es cierto, tenemos el vocabulario pasivo, que son las palabras que tú entiendes al leer, cuando escuchas, cuando las ves en algún lado. Y el vocabulario activo, cuando las usas realmente, cuando escribes, cuando hablas. Entonces, quizá tú estás en la misma situación. Tienes un amplio conocimiento teórico, digámoslo así, del vocabulario, estructura, pronunciación. Tienes una muy buena pronunciación. Sin embargo, cuando tú empiezas realmente a hablar, no conectas la pronunciación con la estructura, el vocabulario con lo que querías decir. Un caos total en tu mente. Al principio eso me sucedió a mí. Tenía algunas palabras que conocía, vocabulario, pronunciación, etcétera. Y cuando empecé a hablar sobre sports, reading, trail running, exercise, habits, etcétera, me costaba organizar mis ideas. En las últimas semanas de práctica he estado enfocando más tiempo en desarrollar esta habilidad, es decir, en organizar mis ideas para hacer una mejor práctica. Para ello no necesitas un vocabulario avanzado, no necesitas conocer cada una de las palabras del inglés. Algo muy importante que tengo que mencionarte es precisamente sobre el vocabulario. Para empezar, cuando hablaba de ejercicios, hábitos, lectura, alimentación, etcétera, tenía una gran cantidad de palabras posibles para mi práctica, pero decidí ser un poco más práctico, digámoslo así. De las 13 palabras que normalmente tengo
mi lista de apoyo, decidí que el 70% de todas las palabras que voy a usar en esa semana y con ese tema sean palabras multiárea o que se puedan utilizar en cualquier contexto, digámoslo así. Y el 30% son palabras específicas de ese tema. Y no quiero dejar pasar por alto el hecho de justamente practicar en contexto, hacerlo vivenciar, porque puedo tener una lista de palabras maravillosa, 100 palabras, las más usadas del inglés, las que todo el mundo usa. Está muy bien. Al usar las palabras de manera individual, difícilmente vas a recordarlas al día siguiente. Pero si tú las asocias a tu experiencia personal, dices, when I am cooking, I zone out and enjoy the moment. Cuando estoy cocinando, me desconecto y disfruto el momento. Tú puedes relacionar el hecho de zone out, desconectarte de tu mundo exterior y simplemente disfrutar cocinar. Es mucho más fácil recordar esta palabra si la asocias a este contexto de desconectarte del mundo que si simplemente es la palabra en una lista e intentas utilizarla en una oración, en una frase. Entonces, por eso te digo, el aprender vocabulario es de forma colateral, no es el objetivo principal, pero sí me he dado cuenta que en 9 semanas de práctica mi vocabulario se ha ampliado bastante. Ahora puedo decir que tengo un poco más de vocabulario activo. Me he permitido usar más palabras, expresiones que quizá no estaban en la lista de palabras, que quizá no las hubiese utilizado antes, pero ahora simplemente pienso que son adecuadas y simplemente las uso. Ahora te cuento una cosa que me hizo replantearme si todo el esfuerzo que había hecho durante este tiempo valió la pena o simplemente me estaba engañando a mí mismo. El hecho es que cuando empecé en mi primera semana me sentía algo torpe, no podía organizar bien mis ideas, no tenía vocabulario tan amplio, de hecho no sabía muy bien qué es lo que voy a decir. Tenía la temática, tenía las palabras guía, tenía unas preguntas guía, digámoslo así, para poder empezar mi práctica de storytelling. Pero ya puestos en la práctica, no sabía muy bien cómo utilizarlas, qué decir, silencios, muletillas, y fue un proceso lento y frustrante. Eso fue apenas empecé a hacer mi práctica. Con el paso de los días fui adquiriendo más confianza, más vocabulario, incluso podía hablar rápido y también me di cuenta que tenía pequeñas muletillas, ya no eran solamente los sonidos no, ya no eran solo los silencios incómodos, ya no eran estos sonidos incómodos, sino que empecé a repetir varias veces las mismas palabras o las mismas expresiones. Algunas de ellas fueron like, kinda, because of, y se volvieron tan repetitivas que se convirtieron en mis nuevas muletillas. Cuando me di cuenta de estas palabras, decidí conscientemente cada vez que las iba a utilizar detenerme y buscar una alternativa. En lugar de decir because of, podría utilizar due to. Entonces, el hecho de cambiar una frase por otra me tomaba tiempo. Digamos que tenía una idea súper chévere que estaba contando en ese momento, pero tenía el impulso de decir like, because of, kind of, y al buscar una alternativa para esta frase que se volvió muletilla, que se volvió repetitiva cada 5 o 6 oraciones, pues empecé otra vez a hacer silencios, pausas. Ya no decía porque empecé a practicar hacer el silencio y continuar con mi práctica. Pero en buscar alternativas a mis nuevas palabras repetitivas, volví a caer en el efecto que tuve al inicio de mi práctica. Se sintió lento, me sentí torpe. Cuando revisé uno de los audios de práctica, incluso sentí que tenía la misma habilidad que un niño cuando aprende a hablar. Era torpe, lento, pausa y me costaba avanzar. Este fue el momento en el que me sentí frustrado porque habían pasado 9 semanas de práctica y tenía prácticamente el mismo resultado que al inicio. Entonces me sentí que cuando ya estaba aquí, volví a bajar hasta el fondo. Me sentí frustrado. Y poco después de haber escuchado ese audio, noté que en realidad había una gran diferencia entre las 9 semanas de práctica. Es verdad, me sentía incómodo y otra vez torpe. Sin embargo, después de 9 semanas, ya no estaba enfrentando los mismos inconvenientes que en la semana 1. Al inicio me quedaba callado porque no sabía muchas palabras. Después me quedaba callado porque no sabía muy bien qué decir. Pero en mi última semana de práctica me quedaba callado porque era consciente de las palabras que estaba
repitiendo en exceso y necesitaba una alternativa para continuar con mi práctica. Entonces, de cierta forma, se sentía que estaba en el mismo lugar, pero no, estaba enfrentando nuevos retos y adquiriría una nueva habilidad, el expresarme de mejor manera, evitar repetir las mismas palabras y a no tener esos silencios incómodos, porque el proceso de aprendizaje no es lineal, no es ascendente. Tú vas a tener momentos en los que sientas que estás aprendiendo y está muy bien. Van a haber momentos en los que sientas que regresaste 2 o 3 pasos hacia atrás, o incluso como me pasó a mí, que regresaste al principio. Pero créeme, no estás volviendo al principio, estás mejorando. Sin embargo, se siente como un retroceso cuando tú estás adaptándote a un nuevo proceso de cambio, de mejora, porque cada día tú estás aprendiendo, estás evolucionando, mejorando. No estás como al principio, sino que ese cambio que ahora tú estás haciendo a tu práctica, esa nueva palabra que estás añadiendo, esos 5 minutos extra que estás añadiendo a tu práctica, son un nuevo reto. Y hasta que no domines ese nuevo reto, te vas a sentir que estás estancándote. Pero créeme, no te estás estancando, estás progresando. Y te comparto todo esto para que veas que el proceso de aprendizaje no es fácil. Necesita que tú crees ese hábito, ese compromiso de practicar cada día, que te dediques a ti mismo el tiempo y la oportunidad de fallar para que puedas mejorar. El viejo dicho de que cada día se aprende algo nuevo es verdad, y cada día tienes la oportunidad de hacer algo mejor, así sea una palabrita, una frase, un minuto extra a tu práctica. Es un progreso significativo que quizá no lo notas ahora, pero con el paso del tiempo vas a ver los resultados de tu gran esfuerzo. Ahora te pregunto a ti, ¿llevas tiempo practicando inglés o cualquier otro idioma y te has estancado o sientes que te has estancado como me pasó a mí? Cuéntamelo, te leo en comentarios. Es una oportunidad de ayudar a más personas que pueden estar enfrentando esta misma situación y se sientan frustrados o estancados como nos hemos sentido nosotros. No te pierdas de los próximos videos en los que te contaré todo lo que estoy aplicando en mi proceso de práctica. Recuerda, practice beats perfection. Practica hoy con los recursos que tienes, porque mañana más tarde esos recursos serán tu mejor herramienta. Hasta el próximo video. Bye bye.